Un saludo muy especial a todos los investigadores y a las personas que les interesa desarrollar investigaciones. Para Pidatos, su canal, es importante darnos cuenta el aporte que nosotros, como investigadores, como expertos en las áreas de la metodología, de la epidemiología, de la bioestadística, podemos aportar en la construcción de sus trabajos de investigación. ¿En qué temas es importante profundizar para desarrollar nuestros trabajos de investigación? Metodología, en epidemiología, en bioestadística, en matemáticas aplicadas a investigación y en los temas relevantes de investigación que se tratan a nivel mundial. Todo ello para que ustedes como investigadores tengan éxito en la planeación y en la ejecución de sus respectivas investigaciones. Somos un grupo de profesionales, especialistas, magísteres y doctores en ciencias exactas como la estadística matemática, la epidemiología, la ingeniería, la medicina y las ciencias de las sociales que queremos aportar a los investigadores para la construcción válida y confiable en sus trabajos de investigación como tal. Siempre para el hombre ha sido importante generar y desarrollar investigaciones, ya sea con la observación y con la experimentación. Pero en las últimas décadas se fue cada vez especializando más las áreas de conocimiento y fue donde se centró específicamente en construir investigaciones para generar aportes específicos en estas áreas. Por eso los investigadores tienen que desarrollar metodológicamente sus trabajos de investigación, evitando llegar a errores sistemáticos o sesgos o a problemas de falta de precisión en sus investigaciones, falta de confiabilidad o falta de poder en sus hipótesis, que incluso le pueden llevar a invalidar los resultados y las conclusiones de sus estudios. Es por esto que es importante aprender a utilizar el método científico mediante la metodología de la investigación, áreas tan importantes dentro de esta metodología de investigación también como la epidemiología y la bioestadística matemática, que terminan siendo para nosotros los métodos y las herramientas que nos van a permitir solucionar problemas de investigación con validez y confiabilidad. El método científico empezó a trabajarse originalmente como inductivo y deductivo por Aristóteles, pero posteriormente, incluso hacia el siglo XVI y XVII, tuvo aportes significativos por Galileo Galilei, por Nicolás Copérnico, incluso por Renato Descartes, por Francis Bacon, un inglés que hizo un aporte significativo al método, muy utilizado en epidemiología, y en nuestras últimas décadas, Mario Unger y Sir Karl Popper, que trabajó muy fuerte en darnos a entender cómo debíamos plantear hipótesis y en la refutación de ellas como tal. Es importante entender que el método científico es un conjunto de postulados, de principios, operaciones y reglas concatenadas que orientan las investigaciones para obtener resultados de la solución de los problemas de investigación y donde va a relacionar elementos conceptuales, teóricos, hipótesis, definiciones, se va a basar en variables, en indicadores para solucionar estos problemas de investigación. El método científico tiene dos grandes componentes que el investigador los tiene que distinguir. Uno es el que tiene que ver con la planeación y el otro con la ejecución. Dentro de la construcción de su problema de investigación, el investigador debe seleccionar e identificar cuáles son los temas o las áreas en las cuales él quiere profundizar y generar conocimiento. A partir de allí, debe profundizar en ellas, debe especializarse en ellas, donde es posible que a partir de toda la evidencia que hay, pueda llegar a identificar problemas de investigación basados en la evidencia conceptual, teórica e incluso en la evidencia de los estudios de investigación realizados a nivel mundial. Este método es el deductivo, donde le permite a uno identificar problemas de investigación donde todavía no hay consenso, donde pueden existir diferencias en las poblaciones
por componentes diferentes inherentes a la población, como pasa muchas veces con el sistema de salud. Y el otro método es el inductivo, que es basado en nuestra práctica diaria como profesionales, ya sea en la medicina, ya sea en la enfermería, en la fisioterapia, la cual nos permite en un momento dado observar e identificar situaciones que a diario se van presentando en forma inductiva con nosotros y nuestros propios colegas, los cuales queremos buscar esas explicaciones como tales. Es el método inductivo que vamos recopilando información y a partir de tener ya una información que vamos encontrando cada vez muchos más casos como tal de esa situación, nos da origen a encontrar problemas de investigación en forma inductiva. Dentro de nuestro proceso de investigación tenemos que distinguir que nosotros debemos hacer una planeación de nuestro trabajo de investigación que se llama el protocolo de investigación, que luego debemos hacer la ejecución y a partir de esa ejecución ya podemos construir nuestro informe final y nuestro artículo científico para publicarlo. En la construcción de nuestra planeación de la investigación, lo que llamamos nosotros el protocolo, debemos responder 3 preguntas. ¿Qué se va a investigar? ¿Cuál es la base teórica de la evidencia que existe sobre nuestro problema de investigación? ¿Y cómo se va a investigar nuestro problema? O sea, en otras palabras, ¿cuál es la metodología que nosotros vamos a emplear para solucionar nuestro problema de investigación? En el que se va a investigar, debemos identificar el problema de investigación, debemos plantear, debemos identificar cuál es el vacío en el conocimiento y qué tan relevante es ese vacío en el conocimiento en nuestra área específica como tal. Por eso es importante construir los antecedentes y la limitación del problema, para que posteriormente, dentro del problema, en el último componente, generemos la formulación del problema, que es la pregunta de investigación que nosotros queremos encontrarle solución, para que finalmente planteemos nuestros objetivos general y específicos de nuestra investigación. El segundo componente tiene que ver con la base teórica, conceptual y la evidencia que existe sobre nuestro problema. Por eso debemos construir un marco conceptual donde debemos identificar todos los componentes conceptuales que necesitamos para desarrollar nuestro problema de investigación. Por eso es importante construir un mapa conceptual y desarrollarlo en ese mapa conceptual, en ese marco conceptual como tal, para poder tener en cuenta esos componentes conceptuales que son el soporte de mi problema de investigación, y también en el caso que haya teorías y en un momento dado identificarlas, entenderlas y discutirlas en nuestro marco teórico. Un componente importante para nosotros son los estudios que se han realizado frente a ese problema de investigación, porque nos va a permitir darnos cuenta cuáles son los problemas de investigación que se han desarrollado, básicamente cómo los han desarrollado, qué metodologías han seguido, qué concluyeron, qué recomendaron, qué limitaciones tienen esos estudios, y nos sirven de base para nosotros, también para construir nuestra metodología y para compararnos posteriormente en la discusión con nuestros resultados. Y a partir de toda esta evidencia conceptual, teórica y del estado del arte, si tenemos ya un soporte muy fuerte, podemos construir en un momento dado nuestras hipótesis como investigadores. Y el último componente que tiene que ver con nuestra planeación es la metodología. En ella vamos a tener 10 componentes que tenemos que desarrollar. El primero es el diseño del estudio. Debemos buscar cuál es el diseño de estudio apropiado para nuestro problema de investigación y tener en cuenta todos los componentes de validez de ese diseño. Eso es justo a lo que se dedica la metodología de la investigación y la epidemiología. La población y la muestra es importante para nosotros porque nos va a permitir identificar cuáles son los sujetos de estudio donde queremos inferir los resultados, cuál va a ser el diseño de nuestra muestra, cuál va a ser nuestro marco muestral, cuál va a ser nuestro tamaño adecuado de muestra para solucionar nuestro problema. Posteriormente, el área de estudio tenemos que identificarla y el aporte que vamos a hacer en esa área. Las variables de estudio, nuestro cuarto componente, son en este caso nuestro mapa, nuestra brújula, con la cual nosotros vamos a utilizar estas variables identificadas para que acá en la metodología las definamos y las operacionalicemos para darnos cuenta cómo las vamos a medir para solucionar nuestro problema de investigación y por lo tanto los objetivos
basados en el diseño de estudio que hemos seleccionado. El quinto componente, los métodos e instrumentos de recolección de información. Debemos darnos cuenta cuál es el método o la técnica de recolección más adecuado y construir nuestros instrumentos de recolección debidamente codificados y hacerles una prueba piloto a estos instrumentos para que en el sexto componente podamos ya empezar a generar nuestras mediciones, nuestra recolección de la información y luego podamos sistematizar nuestros datos en bases de datos, depurarlas y procesarlas a partir de el componente específico que es el octavo, que es el plan de análisis, donde va a ser importante para nosotros en este plan de análisis tener en cuenta el problema de investigación, los objetivos, las variables de estudio, el diseño y buscar las medidas y métodos estadísticos adecuados, o en el caso de un estudio de tipo cualitativo, ver cuál es la forma adecuada de analizar los datos de sus investigaciones de acuerdo al método seleccionado y a los objetivos planteados. El séptimo componente tiene que ver con la validez y la confiabilidad. Tenemos que hacer un análisis de qué sesgos y qué errores podemos llegar a cometer en nuestras investigaciones para controlarlos o eliminarlos. El noveno componente son las consideraciones éticas, las cuales tenemos que identificar los lineamientos éticos que tenemos que seguir a nivel nacional y a nivel internacional para no incurrir en problemas éticos en nuestras investigaciones como tal. Y el décimo es un componente que tiene que ver con el cronograma, las diferentes actividades y qué tiempo vamos a gastar en ellas, para que finalmente construyamos el presupuesto que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, que tiene que ver ya con la factibilidad de los recursos para desarrollar nuestro trabajo de investigación como tal. Y ahí nos pasamos al comité de ética. Si nos aceptan nuestro trabajo de investigación, ya vamos a pasar a la segunda fase de ejecución, de recolección de información, de medición, de sistematización, pero puede llegar a ocurrir que tenemos problemas con nuestras consideraciones éticas y tengamos que hacer correcciones como tal, o que en algún caso muy específico nosotros no podamos hacer las investigaciones porque está incumpliendo con consideraciones éticas para poder desarrollar la investigación en seres humanos. Finalmente, en esa segunda fase, vamos a tener que realizar ya nuestras mediciones, nuestras recolecciones, nuestra sistematización de la información para obtener los resultados de nuestra investigación de acuerdo a nuestros objetivos y a nuestro problema de investigación, siguiendo el diseño seleccionado en nuestra investigación, para que al tener los resultados ya podamos hacer un análisis de estos frente a toda la evidencia que existe para empezar a hacer todas las discusiones y las interpretaciones adecuadas y válidas de nuestro trabajo de investigación. Que finalmente nosotros generemos cuáles son las conclusiones finales de nuestro estudio y nosotros qué recomendamos como investigadores para aportar al problema de investigación. A partir de allí es que nosotros ya tenemos los dos componentes, el de planeación y tenemos la ejecución para generar nuestro informe final y posteriormente el artículo científico, el cual nosotros vamos a querer publicarlo en una revista indexada Q1, Q2, Q3 y Q4, y la idea es que lo podamos hacer, pero siempre y cuando tengamos planteamientos del problema, donde podamos distinguir el impacto de nuestro problema de investigación, el vacío en el conocimiento y el aporte, la relevancia de este aporte como tal, y desarrollemos en un momento dado, metodológicamente y ejecutemos con los parámetros de validez y confiabilidad de nuestras investigaciones para poder tener una probabilidad alta de poder generar una publicación en una revista indexada. Estos eran los componentes que veníamos a trabajar en esta primera sesión de nuestro canal de Epidatos y donde aquí lo podemos ver en la gráfica. Básicamente se ve ordenada nuestra metodología que seguimos en nuestro trabajo de investigación. Eso es lo que veníamos a trabajar para trabajar en estos conceptos. Nuestro próximo tema va a ser en problemas de investigación. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto estaremos
pues, a solucionarlos o algún tema que ustedes quieran para nuestro canal. Muchas gracias.